I en aquest cas parlem de cardiologia. Tenim amb nosaltres al cap del servei de l'Hospital de la Ribera, Enrique Peris. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Enrique, el servei de cardiologia a l'Hospital de la Ribera, què és exactament el que tracta? A quines malalties dona servei, valga la redundància? Bueno, el servicio de cardiología del Hospital de la Ribera, la verdad es que tiene una cartera de servicios muy amplia, quizás mucho más amplia de lo que sería un hospital comarcal, de forma que aparte de atender a lo que es al paciente en consulta externa, hay unidades de alta complejidad, como es el caso de cardiología intervencionista o hemodinámica, donde tratamos el infarto agudo, por ejemplo, una unidad de arritmias específica también para el tratamiento de arritmias o implantes de marcapasos, desfibriladores, y todo tipo de técnicas diagnósticas, ecografía, Holter, prueba de esfuerzo, TACs, resonancias, es decir, una amplia cartera de servicios. Todo esto nos permite tratar una patología muy compleja, la verdad. Estabas hablando de que es un servicio muy completo, ¿no? para formar parte de un hospital comarcal. En este sentido, ¿podríamos decir que es un servicio pionero, el servicio de cardiología del Hospital de la Ribera? Sí, absolutamente, podríamos decir que es pionero, bueno, por las características del hospital. Como le decía, a priori un hospital comarcal, pues no todos los hospitales comarcales disponen de un servicio de cardiología intervencionista que atienda un código infarto, o un servicio o una unidad de arritmias que esté acreditada para implantar desfibriladores cardíacos para prevenir la muerte súbita, o le puedo decir unidades de seguimiento específico de pacientes con insuficiencia cardíaca, o pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto y luego les seguimos durante unos meses para que se reincorporen a su actividad laboral lo más rápido posible, con apoyo psicológico, charlas nutricionales, etcétera, etcétera. Una de las intervenciones, una de los servicios que dais desde cardiología es tratar el infarto de miocardio, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es exactamente este infarto, cuáles son sus características, ¿no? y cómo se trata desde la unidad? Sí, el llamado código de infarto es un sistema de alerta que se creó ya hace unos años para tratar el infarto agudo, cuando un paciente tiene un infarto agudo, lo más rápido posible. Se ha visto que lo más efectivo para estos pacientes es abrir la arteria, porque esa arteria está cerrada, que está produciendo el infarto. Entonces, si la abrimos de forma mecánica o mediante un catéter, es lo más efectivo. Entonces, es un sistema de alerta mediante el cual, cuando un paciente tiene un infarto en un centro de salud o es atendido por un médico en el área de la Ribera y áreas periféricas, se activa en primer lugar el 112 y luego se activa al Centro Coordinador de Emergencias, y este nos avisa a nosotros para que estemos preparados porque nos viene un paciente con un diagnóstico de infarto. De manera que en prácticamente 20 minutos, media hora lo tenemos en el hospital y procedimos a hacer el cateterismo y abrir esa arteria y ponerle el famoso stent, que es un muellecito que ponemos en la arteria para que esa arteria no se vuelva a cerrar. En eso consiste el código de infarto. Es un sistema que está implantado en toda la Comunidad Valenciana y que afortunadamente nuestro hospital es referencia no solo para la población de la Ribera, sino para áreas periféricas como es el área de Gandía o el área de Játiva. Y de hecho tenemos un elevado número de procedimientos. El año pasado atendimos, por hablar de cifras redondas, a unos 500 pacientes con código de infarto, y el número total de procedimientos de esta unidad de la que me está preguntando pues son 2.000 anuales, que es una cifra muy elevada. ¿Cuáles son las señales de alerta de un infarto? La señal de alerta de un infarto siempre es el dolor en el pecho, un dolor opresivo, un dolor como si tuvieses un ladrillo o una losa encima, eso es lo más típico. Y luego el paciente que tiene un infarto realmente se encuentra mal, se ahoga, entonces cuando pide ayuda. Otras características pues es la radiación del dolor hacia los brazos, hacia la espalda, la sudoración, dolor en el cuello, pero el síntoma cardinal o el síntoma principal del infarto agudo es el dolor en el pecho opresivo, como si tuvieses un ladrillo. Ese es el síntoma más típico. Cuando tú tienes esos síntomas, pues lo que haces es pides ayuda, el médico viene, te hace un electrocardiograma que automáticamente confirma si tienes o no un infarto. Y en cuanto a avances,
tecnológicos y también de otra índole, ¿no? Hemos tenido oportunidad de hablar con muchos profesionales del Departamento de Salud que han incidido, ¿no?, en los avances tecnológicos de los últimos años. ¿Qué nos podría contar respecto al servicio de cardiología? Sí, realmente hemos tenido bastantes avances en nuestro servicio, en distintas unidades. En lo que respecta a la hemodinámica o la cardiología intervencionista o la que trata el infarto agudo, pues hoy en día tenemos técnicas que nos permiten ver exactamente hasta qué punto la lesión es importante o no para tratarla o no. Por ejemplo, una técnica que se llama IBUS, o son como ecografías que van por dentro del corazón y vemos exactamente qué grado de lesión tiene ese paciente. Otros avances, la unidad de arritmias, por ejemplo, que tenemos, que es una unidad que funciona aparte, es capaz de implantar desfibriladores, poner marcapasos, desfibriladores de alta complejidad para que el corazón coja fuerza, o tratar arritmias. Hasta ahora las arritmias, hasta hace unos años las arritmias solo se trataban con pastillas, pues gracias a Dios hoy en día podemos tratar esas arritmias de forma definitiva porque conocemos los circuitos por donde van en el propio corazón. ¿Vale? Ha surgido en varias ocasiones, ¿no?, en la entrevista el tema de la cardiología intervencionista. No sé si lo he dicho bien. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. ¿Qué significa esto? La cardiología intervencionista es una parte de la cardiología. La cardiología tiene una parte diagnóstica, una parte terapéutica no intervencionista y una parte intervencionista. Intervencionista, cuando decimos intervencionista nos referimos a mínimamente intervencionista. Nosotros tratamos el infarto o tratamos las arritmias accediendo por una arteria o por una vena. Es decir, metemos un catéter por la vena o por la arteria y este catéter va al corazón. Entonces, con cámaras vemos exactamente qué es lo que está pasando y solucionamos el problema, afortunadamente, la mayoría de las veces. Eso se llama intervencionismo, eso es lo que es la cardiología intervencionista. Luego hay una parte de cardiología que es la cardiología diagnóstica, que también tenemos una cartera de servicios bastante amplia, no solo con ecografía, sino con TACs cardíacos para ver las coronarias sin necesidad de hacer un cateterismo, resonancia cardíaca, etcétera, etcétera. Eso, digamos que es el intervencionismo, es pues pinchar al paciente, ¿no?, cuando te metes dentro de lo que es el corazón, pero intentando lesionar lo menos posible. En este sentido, sí que me gustaría preguntarle, en los últimos meses, ¿no?, aquí en Algeciras sobre todo, se ha hablado mucho de la centralización del servicio de cirugía cardíaca, que entiendo es otro servicio, ¿no?, esta cardiología y esta cirugía cardíaca, para que los espectadores que han ido siguiendo, ¿no?, toda la evolución con lo que ha pasado en este servicio, ¿cuál sería esa diferencia esencial y qué es lo que se mantiene ahora mismo en el Hospital de la Ribera? Efectivamente, la cirugía cardíaca es una especialidad distinta a lo que es la cardiología. Y es cierto que tenemos relación y pues compartimos pacientes y discutimos pacientes. Pero la forma de actuar de la cirugía cardíaca es distinta de la cardiología. Digamos que comparten cosas en lo que es cardiología intervencionista y cirugía cardíaca, de forma que podemos tratar infartos nosotros mediante cardiología intervencionista, con lo que he explicado anteriormente, pero la cirugía cardíaca lo trata de una forma distinta, ¿de acuerdo? Mediante la famosa esternotomía, abrir el corazón, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hoy en día en el Hospital de la Ribera el paciente crítico se le sigue tratando por el servicio de cardiología y por el servicio de medicina intensiva o por medicina interna, como hasta ahora se ha hecho hasta ahora. El infarto agudo se sigue tratando en el Hospital de la Ribera tal y como se hacía. El infarto agudo no lo trata la cirugía cardíaca. Los pacientes son derivados a cirugía cardíaca cuando tienen unas determinadas características, que afortunadamente pues cada día son menos. ¿Vale? Siempre preferimos, yo preferiría que me abriesen una arteria mediante un catéter que va hasta el corazón que me abran el tórax. Pero sí, hay pacientes que necesitan cirugía cardíaca. Estos pacientes la Consejería de Sanidad ha decidido que se centralicen en centros de referencia y bueno, pues es lo que hay. No, pero es importante reseñar, ¿no?, o sea, señalar que los infartos se siguen atendiendo, ¿no?, en el hospital, porque cuando, bueno, salió la noticia, uno de los miedos, obviamente, ¿no?, de la población era, pero si yo estoy en un momento crítico y me tengo que ir hasta Valencia, no voy a llegar, ¿no? Claro, eso hay que dejarlo muy claro. Ya lo he comunicado en otros medios que la atención al paciente crítico o al paciente con infarto agudo o con otro tipo de patologías se sigue manteniendo en el hospital. No se ha quitado nada. Simplemente los pacientes que de forma programada, en algún caso urgentes, necesitan cirugía cardíaca, pues esos pacientes se derivarán a otros centros hospitalarios. Pero la atención al paciente agudo
con infarto agudo o otras cosas como arritmias malignas, seguirá siendo atendido en la Ribera. Y de hecho seguimos atendiendo a pacientes de la Ribera y zonas periféricas, como le decía, la zona de Játiva o la zona de Gandía, porque somos referencia de ellos. Por lo que respecta al paciente, al perfil del paciente, no sé si ha ido cambiando a lo largo de los años, no sé si hay un perfil más destacado o más proclive a sufrir, ¿no?, determinados tipos de problemáticas del corazón. Sí, hay que incidir, y es muy importante, en la presencia de los factores de riesgo, que prácticamente en un 90 y muchos por ciento de los pacientes que tienen un evento coronario o un infarto agudo tienen algunos otros factores de riesgo. Se los resumo de forma breve. Sí. La hipertensión arterial, el 20% de la población general son hipertensos o somos hipertensos, y esto aumenta conforme el paciente va cumpliendo años, de forma que el paciente, de los pacientes mayores de 65 años, pues en torno al 70% son hipertensos, y es un factor principal para tener problemas cardíacos, por ejemplo. Otro factor es la dislipemia o el aumento de la grasa en sangre. Hasta hace unos años se admitían cifras de colesterol de hasta 250 en sangre, se consideraba normal, y hoy en día eso, pues la verdad es que es una cifra muy elevada. Entonces es otro factor muy importante para controlar. La diabetes mellitus, o el paciente que es diabético, pues bueno, es una cosa que ya nos viene impuesta en la mayoría de los casos, pero cuidemos nuestro páncreas para que nuestro azúcar se mantenga normal. Y otros factores más convencionales, pues son, por supuesto, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, el estrés profesional, que lo tenemos todos por desgracia, y todas esas cosas sumadas hace que pues tengamos, lo que decimos, muchos números para tener problemas cardíacos. En este punto, obviamente hay determinadas circunstancias que no se pueden prevenir, pero sí que podemos trabajar, ¿no?, por tener un estilo de vida más saludable, y en este sentido muchas veces, pues bueno, ¿cómo decirlo?, intentar que lo que esté en nuestra mano, porque muchas veces otras cosas no lo están, pero lo que está en nuestra mano, llevarlo de una manera sana, saludable y sobre todo con constancia, ¿no?, que nos cuesta mucho cuidarnos siempre, ¿no? Lo tomamos como un reto cuando empieza el año, cuando estamos mal, cuando nos encontramos mal, pero debería ser una constante. Y en este sentido, y por lo que respecta a la salud del corazón, ¿cuáles serían los consejos que lanzarían nuestros espectadores? Los consejos son muy sencillos. Una alimentación lo más sana posible, evitemos las grasas, no absolutamente, pero evitemos las grasas. Mucha verdura, mucha fruta, mucha legumbre. Acostumbrémonos a comer bien, es decir, desayunar, almorzar, comer, cenar, pocas cantidades, pero de una forma espaciada, siempre limitando un poco la ingesta de grasas. Pues bueno, si tenemos que comernos una paella el domingo, pues no comemos una paella el domingo, y la disfrutaremos y seremos mucho más felices. Pero el comer sano regularmente es muy importante. Eso es una cosa a la cual nos tenemos que habituar. A veces es difícil de cumplirlo. Y luego la otra cosa es el ejercicio físico. El ejercicio físico se considera que es una pastilla, es una medicación. Entonces no hace falta que nos hagamos un maratón o nos preparemos un maratón para dentro de 4 meses, sino simplemente el caminar todos los días, el hacer media hora de paseo o 1 hora, fíjese lo sencillo que es lo que le estoy diciendo, y ya si hacemos un deporte regular, pues también eso es nos baja la tensión, nos mejora el perfil lipídico o las cifras de colesterol, mejora el funcionamiento renal, etcétera, etcétera. Entonces son todo beneficios. Por supuesto, no fumar y con cuidado con la ingesta alcohólica. Pero simplemente con esos 3 consejos, si lográsemos realizarlos, pues viviríamos muchos años. Porque el problema es que cuando tenemos un evento cardíaco, corazón, por desgracia, solo tenemos uno, ¿no? Entonces nosotros, yo se lo digo a muchos pacientes, reparamos o ponemos parches, pero el corazón que ha tenido un problema, la probabilidad de que lo vuelva a tener es elevada, ¿no? Para eso tenemos la rehabilitación cardíaca, que son los pacientes que han tenido un infarto, pues tenemos un programa de seguimiento, de ayuda psicológica, consejos nutricionales, etcétera, etcétera, porque la verdad es que es un golpe importante a la persona que ha tenido este problema. Hay, por tanto, un acompañamiento también. Sí, 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 lo que le decía, hay unidades específicas, además que estamos orgullosos de que nuestra unidad de rehabilitación cardíaca está acreditada por la Sociedad Española de Cardiología como centro para rehabilitar pacientes.
al igual que la unidad de insuficiencia cardíaca, que son pacientes que están muy malitos. Entonces estos pacientes prácticamente se les atiende casi todas las semanas o tienen un acceso telefónico con nuestra enfermera de insuficiencia cardíaca para solucionar dudas y problemas, ¿no? Y todo esto que estamos hablando entiendo que va dirigido a toda la población, ¿no? Porque también yo me preguntaba si había algún rango de edad que tenga mayor riesgo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que va dirigido a toda la población. Primero la gente joven para que adquiera hábitos saludables, es importante, pero bueno, no es nuestro objetivo. Sí que es cierto que atendemos muchos pacientes jóvenes con problemas de arritmias, los cuales que también podemos atenderlos, pero en cuanto al riesgo de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, la edad en sí mismo es un factor de riesgo, porque el cuerpo humano pues, se va desgastando como todo, ¿no? Entonces, a partir de los 40 y pico, 50 años, son edades en las que ya deberíamos vigilarnos el corazón de una forma más regular. Y, por supuesto, realizar pues, una simple analítica que hagamos con 15 años o 20 años para saber si somos dislipémicos o tenemos el colesterol alto o tenemos la tensión alta. Simplemente eso nos daría mucha información, ¿vale? Porque ya podríamos actuar o intentar enseñar a esas personas a cuidarse. Hemos hablado de los avances, ¿no?, que ha habido hasta el momento. ¿Cómo ve el futuro de la cardiología? Pues el futuro de la cardiología, la verdad es que es una especialidad apasionante. No es que yo sea cardiólogo, sino que afortunadamente, desde que yo terminé la residencia hasta ahora, que han pasado 25 años, pues ha progresado muchísimo, especialmente porque estamos consiguiendo tratar patologías muy graves con cosas mínimamente invasivas, accediendo a través de las venas y las arterias. Y la verdad es que es muy bonita y a veces es agradecida, ¿no? De hecho, que leí el otro día en prensa que prácticamente, no sé si de los 10 primeros residentes que han terminado o que han sacado las primeras plazas con el MIR que se ha hecho hace unos días, no sé si 2 o 3 ya piensan en cardiología y el resto en dermatología, porque dermatología la verdad es que es otra especialidad que tiene mucho futuro, sobre todo económico. Bueno, pues es un mensaje positivo, ¿no?, el que las personas que empiezan ahora su carrera profesional también elijan, ¿no?, la cardiología. Sí, bueno, yo lo tendría claro. La verdad es que nos hemos desarrollado mucho, y muy diversificado, muy diversificado. Enrique Peris, muchísimas gracias por habernos trasladado y acercado exactamente, ¿no?, en qué consiste vuestro día a día y también dar un mensaje de tranquilidad a la población con respecto a esta centralización de cirugía cardíaca y sobre todo esos consejos que esperemos que sea lo que se lleven de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.